Muy buenas noches de nuevo, hermanos. Es un gran privilegio, es una gran bendición. Es para mí toda una honra, todo un honor que nos podamos seguir reuniendo a través de estos medios y podamos seguir con este precioso taller. Yo espero que el Señor esté hablando profundamente a su vida, así como en un momento determinado me habló a mí. Vamos a seguir, el taller es enséñanos a orar, enséñanos a orar. Hay un clamor de parte de los creyentes por todo el mundo. Y en situaciones como esta que estamos viviendo, pues es la cosa más grande, es lo más bello, es lo más hermoso y es lo más poderoso y es lo más influyente. Es la mayor contribución que usted y yo podemos traer a esta humanidad, el interceder delante de Dios a favor de un mundo que ya sabemos que está bajo el juicio de Dios. Eso ya está determinado. Solamente queda por verse cuándo esa sentencia se va a llevar adelante. Pero mientras estemos aquí sobre esta tierra, como hemos aprendido, nuestro Señor Jesús intercede, está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. El Espíritu Santo es el ministerio del Espíritu Santo, interceder. Y si algo detiene que toda la maldad se lleve adelante sobre este mundo, es eso, el Espíritu Santo que mora, que habita en su iglesia. Eso detiene que la corrupción llegue a los mayores extremos y sobre todo que ese misterio de la iniquidad se desate en todo su apogeo y en todo su esplendor. Así que esto que estamos viviendo de esta pandemia, este COVID, se queda así, minúsculo, se queda totalmente invisible ante lo que va a acontecer sobre esta humanidad, de acuerdo a lo que Dios nos ha narrado en su bendita palabra. Y hemos venido aprendiendo pues que el mayor nivel de la oración es la intercesión. Y hemos visto cosas hermosas allá en el libro de Jeremías. Dios mismo da testimonio de los dos más grandes intercesores, hablando de Moisés y Samuel. Y Samuel no hemos llegado todavía a él a estudiarlo, pero sí hemos visto el legado que nos dejó. Y él dice que para que nuestras oraciones sean efectivas, para que nuestras oraciones sean eficaces, para que nuestras oraciones realmente lleguen al trono de la gracia y bajen y traigan el oportuno socorro, pues se necesita orar de acuerdo a la palabra de Dios, se necesita orar de acuerdo a sus promesas. Y ese es mi reto, mi hermano, ese es mi desafío para cada uno de ustedes, que dejemos de orar conforme lo que dice nuestro corazón, que dejemos de orar conforme lo que pensamos y lo que creemos, y que empecemos a orar de una forma efectiva. Ya le dije, uno de los más grandes intercesores es Samuel, y él nos da la clave para cómo usted y yo podemos orar de una forma que realmente agrade a Dios. Estamos en Deuteronomio. Mire qué precioso ese capítulo. Ahí estamos descubriendo un lado no muy conocido acerca de Moisés. Siempre que hablamos de Moisés, pensamos en los prodigios, en las señales, en las cosas espectaculares. Pero no hemos visto eso que está ahí detrás, eso que está en lo secreto, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, eso que está ahí a la puerta cerrada, eso que está ahí, entra a tu aposento. Moisés, el primero mencionado por Dios como uno de los más grandes intercesores. Y antes que lleguemos a Samuel, a Deuteronomio capítulo 9, yo quiero que vayamos al Salmo 106. Y este salmo es al igual que Deuteronomio, es como un compendio.
de las veces, de las ocasiones en las cuales la palabra de Dios registra las intercesiones de Moisés. Y de nuevo hay siete eventos bien claros en los cuales Moisés se puso en la brecha. Recuerda, Dios anda buscando intercesores. Hay dos pasajes que nos hablan acerca de eso. Yo le quiero animar que usted se vuelva un intercesor y que de esa manera el juicio de Dios sea realmente tocado por sus oraciones. Vamos al Salmo 106, mire lo que dice. Vamos a resumir un poco, vamos a ir hasta el verso 13, está hablando de la nación de Israel. Y dice ahí, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado. Y probablemente hoy veamos esta ocasión. Y tentaron a Dios en las soledades, otra de las ocasiones, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerros en Horeb, y esa fue una de las primeras que vimos. Se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. Y oiga esto, Salmo 106, verso 23. ¿Qué estamos? Aprendiendo de Dios a orar, aprendiendo de parte de el Señor, cómo nuestras oraciones sean realmente efectivas, cómo nuestras oraciones vayan de acuerdo a como a Él le agrada. Y dice en el verso 23, y trató de destruirlos. ¿Quién? Dios. Por todo lo que hemos visto, por la apostasía, por la idolatría, por la corrupción, por el desenfreno, por todas esas cosas. Y oiga esto, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Y hemos visto esa palabrita, delante de él. Es ponerse en la brecha, es hacer vallado, es interponerse entre Dios, su juicio, y un pueblo totalmente pecador, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¡Qué tremendo! ¡Qué ministerio más grande y poderoso el de Moisés! Y hoy vamos a nuestro pasaje central. Hemos visto en Deuteronomio 9 el primer caso, en Horeb, verso 8. Luego, en el último estudio, fuimos al verso 20, contra Aarón, y la necesidad que tienen los líderes de las oraciones de aquellos que están en comunión con Él. Si algo se da a conocer en medio de las crisis es el verdadero liderazgo. Aquí aparecen los líderes aprobados por Dios en medio de las crisis, en medio de la pandemia, en medio de esta grande mortandad, pues aparecen los aprobados y los no aprobados. Aparecen los consagrados a Dios y aparecen aquellos inmundos, aquellos que tratan de agradar a los hombres y no al Señor. Y en el verso 22, este va a ser nuestro estudio en esta noche. Aquí se nos narra 4 casos bien, pero bien emblemáticos acerca de la vida de Israel allí en el desierto, esos 40 años antes de entrar en la tierra prometida.
pero sobre todo yo estoy tratando de que usted tenga una perspectiva diferente, tenga una perspectiva más amplia, tenga una perspectiva más profunda del ministerio de intercesión de Moisés. Y dice el verso 22, también en Tabera. Y hoy vamos a ir a ese pasaje. Ese pasaje se encuentra en Números capítulo 11. Y solamente son 3 versículos. Tabera significa incendio. Y vamos a ver qué ocurrió ahí en ese momento. Dice Números 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó. Mire qué tremendo, qué triste. Ya lo leímos en el Salmo 106. Todas las obras grandes, maravillosas, toda la misericordia, toda la gracia, todo el favor de Dios y rápido se les olvida. Y dice, se quejaron. Y yo creo que definitivamente en este caso no fue la queja contra Moisés, no fue la queja contra Aarón, porque el pasaje, aunque es muy breve, no nos narra. Bueno, realmente hasta se da a entender que Moisés ni siquiera se dio cuenta. Pero Dios sí escuchó. La queja es una expresión de dolor o de pena, de disconformidad, enojo o resentimiento. Ay, mi hermano, cómo he vivido 30 años escuchando quejas, cuando solamente, al igual que Moisés, y no me quiero victimizar, no, estoy hablando en serio, solamente he tratado en mis limitaciones. Y digo esto porque si hay líderes, si hay pastores escuchando, y espero que sí, entiendan. Si la gente, oiga esto, si la gente se quejó de nuestro Señor Jesucristo, si la gente se queja de Dios, ¿cuánto más no nos va a acontecer? Mire, uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre que se toma una decisión, va a haber gente que la apoya, va a haber gente que está ahí, firme con uno, aunque a veces no comprendan todo, pero ahí están, fieles. Pero siempre, por muy buena que sea la decisión que usted tome, siempre va a haber gente que se queja. El problema aquí no es que se quejen de los hombres. El problema aquí es que se quejan de un Dios bueno y misericordioso, que una y otra vez está prolongando, está desatando su amor, su cuidado y su cariño. En Job, capítulo 10, verso 1, porque quiero que veamos un poco a la luz de la palabra, el Espíritu Santo, la palabra nos revela lo que hay en el interior del hombre. Y quiero que en Job, capítulo 10, verso 1, podamos ver un poco qué hay detrás, qué hay allí en el fondo. Santiago nos dice que la palabra, la Biblia es como un espejo del alma. Se refleja, así como hay un espejo que nos da un reflejo de nuestro cuerpo, de nuestra parte física visible, pues la Biblia es eso, es un espejo que nos da a conocer lo que está en el interior del ser humano. Y dice Job 10, verso 1, está mi alma hastiada. Ese es el origen de una queja, el hastío. Y esto puede venir por un montón de circunstancias. Hastiada en este caso dice, de mi vida. Y eso es lo que hay. Normalmente en una persona que se queja. ¿Ha visto gente que se queja por todo? Aunque la situación esté buena, esté favorable, ellos siempre, como diría mi abuelita, siempre encuentran un pelo en la sopa.
hastiada está mi alma de mi vida. No le encuentran sentido, no le encuentran sabor, no le encuentran beneficio, no le encuentran la dicha, no le encuentran. Llegan al cristianismo, conocen a nuestro Señor Jesús, pero esa vida abundante no la logran discernir y se vuelve gente hastiada de su propia existencia. Dice, daré libre curso a mi queja y no les importa. Ellos van y dicen las cosas y punto. Y hasta ahí. Lo único que les interesa es sacar a flote todo ese malestar, esa disconformidad, ese resentimiento que llevan por dentro. Y dice luego, hablaré con amargura de mi alma. Y eso es lo que normalmente está detrás de una queja. Comenzó con algo pequeñito, comenzó con una molestia, pero como bien dice el libro de Hebreos, como no le dan resolución a aquello, como no tratan, como no sanan aquello, se va profundizando, va echando raíces. Cada día que pasa, ese malestar se va haciendo más grande, ese resentimiento se va haciendo más fuerte, estar desconforme con lo que está sucediendo, con sus líderes, con el mismo Dios. ¿Cuánta gente, mi hermano? ¿Cuánta gente he encontrado resentida con Dios, profundamente amargada su alma? Y eso es lo que hay ahí, amargura. Eso es lo que anida en su corazón. Y eso que está ahí en su corazón sale a través de sus gestos, sale a través de sus acciones, sale a través de su boca, a través de su palabra. La queja. Dice en Marcos 2, verso 8, hablando acerca de que Jesús escucha lo que hay en el interior del hombre, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, es decir, ahí en su interior estaban argumentando, ahí en su interior se estaban quejando, ahí en su interior, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? De ahí viene la queja, viene de ese malestar, viene de ese resentimiento, viene de ese dolor o de esa pena que está en el corazón. Siempre que hay un espíritu insatisfecho, siempre que hay un espíritu que no le ha encontrado razón a la vida o no sabe cómo afrontar situaciones duras como esto, que no sabe que cuando le dan naranja agria, él se vuelve eso, una cara de naranja agria. No ha aprendido a ser fresco de naranja agria. Y dice, y lo oyó Jehová, mira qué tremendo, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y aquí viene, mire por qué esto se detuvo, por qué este fuego, este derramamiento de parte de Dios en Tabera se calmó. Dice el verso 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y mire el tremendo resultado. Y el fuego se extinguió. Tabera nos recuerda las quejas, nos recuerda el dolor. Y aquí viene una buena pregunta. Entonces, pastor, ¿qué debo de hacer con las quejas? Pues vamos a la palabra de la misma manera. Dice
El Salmo 142, recuerde de qué estamos hablando. Señor, enséñame a orar. Y dice el Salmo 142, ¿y cómo vamos a orar? Vamos a orar conforme a la bendita palabra de Dios, para tener la certeza, para tener la seguridad que esa oración es de acuerdo a su voluntad, que esa oración le agrada al Padre y que va a tener como respuesta algo favorable. Dice el Salmo 142, verso 2, delante de él expondré mi queja. ¿Qué tenemos? Todos tenemos quejas, mi hermano. Ahorita nos estamos quejando porque están pidiendo prórroga para que sigamos más tiempo en cuarentena. Todos tenemos quejas, nos quejamos del clima, nos quejamos que la noche está muy oscura, nos quejamos que el cielo está muy blanco, que está gris, que el sol está... De todo nos quejamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recuerda, para que no se nos amargue, para que no terminemos hastiados de esta vida, ¿qué tenemos que hacer? Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Yo no sé cómo se encuentra usted en este momento, pero si se identifica con el salmista, es momento de decirle al Señor, Señor, aquí vengo delante de ti a poner mi queja. Tengo queja contra mi marido, tengo queja contra mis hijos, tengo queja con... Y ahí va, y dígale al Señor todos los días. Mire si eso es algo lindo, precioso. El Señor no se cansa, no se fatiga. Al contrario, dice la Biblia que se deleita en las oraciones de sus santos. Y más si estas van de acuerdo a la palabra de Dios. Y más si estas van de acuerdo, dígale al Señor, Señor, aquí estoy, me estoy quejando de mi trabajo. Señor, me estoy quejando de mi jefe, me estoy quejando de mi ponga sus quejas. Eso le va a sanar el alma, eso le va a sanar el espíritu, eso le va a traer salud interior. ¿Qué más tenemos que hacer con las quejas? 3 cosas sencillas. Colosenses 3, verso 13. Dice ahí el apóstol, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mire la Biblia, cantidad de veces de esa frasecita, unos a otros, unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, porque las relaciones personales traen conflictos, somos seres caídos, somos con una naturaleza pecaminosa y el ser humano en sí mismo solo produce pecado, y el pecado hiere, ofende, nos lastima aún a nosotros mismos. No digamos cómo no va a lastimar a las personas. Las relaciones siempre van a haber quejas, por muy hermoso, por muy guapo, por muy bonito, por muy gentil, se van a quejar de usted de ser tan buena gente. Si usted anda alegre, se van a quejar. ¿Y ese por qué anda alegre? Y si anda con la cara de limonada, peor. Pero ¿qué tenemos que hacer? De la manera, dice, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y se recuerda qué hizo Jesús para revertir la maldición de allá de Génesis capítulo 3, 70 veces 7. Perdonar. Así como aquel Lamé se iba a vengar 70. Entonces, de la misma manera, Jesús dijo en el día, allí en el matrimonio, más ahora que han pasado encerrados tanto tiempo juntos, nunca había convivido tanto tiempo juntos. Entonces va a tener quejas, que no le ayudan con los platos, que no le ayudan con la comida, que no le ayudan con la ropa. Usted va a tener quejas. ¿Y qué va a hacer? Perdonar. Número 1, poner todas sus quejas en las manos de Dios. Eso va a traer salud, va a traer bienestar. Eso va a quitar, eso va a endulzar su alma que se está amargando.
y de ahí perdone. Si usted ahorita mismo tiene queja de mí, perdóneme en el nombre del Señor. ¿Y qué más tenemos que hacer? Mire lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 1. ¿De qué estamos hablando? Enséñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar de una forma efectiva, de una forma saludable? Y dice Habacuc 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Haga lo que hizo el profeta. Cada una de sus quejas. Primero, póngala delante de Dios. Segundo, perdón. Y tercero, yo le desafío a esto en el nombre del Señor. Y tercero, haga de su queja una oración. Otra vez, haga de su queja una oración. Por eso es que la Biblia dice orar sin cesar. Porque como tenemos tantas quejas, entonces vamos a pasar orando todo el día. Desde que nos levantamos vamos a estar de mucho frío, mucho calor. Entonces usted va a estar ¿qué? Orando. Que la cantidad de quejas que tenga en el día, conviértalas en una oración. Y hoy vamos a ir al segundo evento de este pasaje de Deuteronomio capítulo 9 verso 22. Y aquí nos vamos a quedar en Números 11. Y vamos a ir del verso 4 al verso 20. Y a este se le llama Kibrot Ataba. Kibrot Ataba, que significa tumbas de los codiciosos. Y ahí se nos va a quedar por un momento otro de los momentos emblemáticos de las intercesiones de Moisés, en las cuales Moisés detuvo o transformó el juicio de Dios. Y es más, lo vamos a dejar un poquito. Probablemente lo más seguro es que comparta ese pasaje el día domingo en la mañana, porque tiene mucho, pero mucho que ver para con nosotros en medio de esta pandemia. Pero vamos a ir a Números 11, dice el verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Mire qué tremendo, cómo nos pueden influenciar. Por eso leímos hace poco allá en Jeremías, conviértanse, que nos convirtamos al Señor, para que nosotros no nos convirtamos a la gente, que no, al revés, que ellos se conviertan a ti. De eso estamos hablando. Claro que tenemos que tener relaciones personales con los no creyentes, pero eso no significa que vamos a caminar conforme a sus hechos y a sus obras impías. No. Estamos ahí para hacer luz, estamos ahí para hacer sal. Tenemos relaciones con los no creyentes para hacer el vínculo de confianza y de amor, para que esta persona pueda en un momento determinado abrir su corazón a Cristo. Eso es vital, eso es necesario. Nuestro Señor nos dio ejemplo. A él los religiosos le criticaron por ser amigo de pecadores y de publicanos. Nuestro Señor se relacionó con la gente que realmente estaba lejos de la santidad de Él. Pero Él no se convirtió a ese estilo de vida, sino que todo lo contrario. Cada persona, por muy pecadora que fuera, por muy alejada, cada persona con la cual Jesús se acercó, tuvo relación con ellos se convirtieron a Él y no Él se convirtió a ellos. Hasta aquel hombre allá en la cruz del Calvario, que fue la última alma que nuestro Señor ganó físicamente, ahí colgado en medio de los malos, de los más malos, de los malos, ahí hasta ese.
Allí estuvo él en relación con los pecadores, pero no se convirtió. De eso se trata. Y mire la influencia de la gente puede tener sobre nuestra vida. Y dice, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordaríamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esto es duro. Y aquí es lo que encontramos y conocemos como el pecado de la codicia. Es el último de los mandamientos, no codiciarás. ¿Por qué? Porque básicamente es un resumen de los otros 10. Y el apóstol Pablo nos dice que es el más difícil, oiga bien, el más difícil de identificar. Un famoso predicador decía, jamás yo he encontrado una persona, una que diga yo tengo, la gente dice, sí, reconozco que soy un mentiroso, sí, reconozco que he robado, sí, reconozco que soy un borracho, todas estas cosas. Pero él decía, jamás he encontrado a alguien que diga yo reconozco que soy un codicioso. El pecado de la codicia. Este mundo realmente ha hecho un gran trabajo en base a la codicia y nos ha enseñado, la gente del mercado técnica, de eso se trata, ese es su negocio, por eso estudian y van a la universidad para explotar esa debilidad que el ser humano trae por dentro. Y nos dicen que necesitamos cosas nuevas para ser felices y cosas más grandes, cosas más relucientes, cosas más brillantes, cosas más atractivas, cosas más bonitas. Y si usted y yo no tenemos eso, entonces no somos felices, entonces no somos personas de éxito, entonces no estamos llegando a la cumbre. Es lo que está pasando aquí, de una forma milagrosa, de una forma generosa, de una forma sobrenatural. Dios estaba trayendo diariamente, y eso es de aprenderlo en este tiempo de pandemia. Dios estaba trayendo una provisión para el sustento de cada uno de los miembros de la nación de Israel, desde el más anciano hasta el más chico, todos los días, 6 veces al día, porque luego tenían que guardar a la semana, el sábado no tenían, el día viernes tenían que recoger doble porción, pero venía de Dios. Era la provisión de Dios para su vida. Pero la codicia les está diciendo que no, que ya están hastiados de eso, que ya necesitan algo diferente, que necesitan algo así como lo que tenían en este mundo. Y recordemos que no comían nada de balde. Realmente eran personas esclavas, que pagaban con su sangre, pagaban con su vida, pagaban con su libertad, pagaban con sus derechos. Cada poquito de alimento que llevaban a su existencia. En Éxodo capítulo 20, verso 17, Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Un buen ejemplo de esto, y lo voy a leer, porque realmente nos ilustra. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 4,
nos habla acerca de un rey, Acab. Y este rey tenía todo lo necesario, tenía más que lo necesario, tenía sobreabundancia. Pero la codicia entró a su corazón y él le dio rienda suelta y empezó a desear una posesión de un vecino suyo. Y como no la obtenían, mire qué tremendo la reacción que tiene. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 4. Porque la codicia nos dice eso. Se necesitan cosas nuevas y diferentes para poder ser felices, para podernos sentir bien, para podernos relajar, para todas estas cosas. Y dice aquí, y vino Acab a su casa triste y enojado. Así se pone el ser humano, frustrado, cuando no logra obtener aquello que está deseando, o que el cielo no se lo ha permitido. Y dice, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, deprimido. ¡Qué tremendo! ¿Cuánta gente porque no compra un par de zapatos, porque no compra un pantalón, porque no compra una jacket, se vuelve deprimido? Y allá andan tristes, y allá andan derrotados, y allá andan cabizbajos. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¡Qué tremendo! Y tenía el montón de tierra. Y tenía tierras fértiles en abundante. Pero aquello que él deseaba no lo estaba obteniendo. Por eso le digo, este mundo ha hecho una excelente tarea con este problema. Este mundo nos ha enseñado que las cosas son más importantes que la gente. Dice Lucas 12, verso 19. Este hombre le dijo a su mujer era una asesina, y le dieron muerte al dueño de la propiedad, y la historia es triste, es realmente oscura, es malévola. Dice Lucas 12, verso 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es lo que nos dice este mundo, que la vida del hombre consiste en la abundancia. Tanto tienes, tanto vales. ¿Qué valores más del mismo infierno? Y hay gente que crece con estas mentiras. Y hay gente que se siente poca cosa. Hay gente que tiene una estima muy, pero muy baja, porque no tiene la abundancia de los bienes que este mundo, que el mismo diablo dice que debemos de tener para poder estar felices, para poder tener paz, para poder estar tranquilo, para estar relax. Esto es lo que alma, regocíjate alma, relájate, tranquila alma. Cuando sabemos que Jesús después le dice necio, y si ahora vienen, ¿qué? Y este hombre, mire, y en este tiempo de pandemia, en serio, tenemos que combatir esto, el acumular, el quererse aprovechar de la necesidad de los seres humanos. La iglesia tiene que ir en contra de esos antivalores. Esos valores son del mismo infierno. La iglesia tiene que ser generosa. El verdadero cristiano da en medio de situaciones. Hoy cuando más se necesita. Hoy es cuando tenemos que dar con liberalidad, dar abundantemente, dar con amor, dar con alegría, dar sin reproche, porque tenemos que ir en contra del egoísmo, tenemos que ir en contra del acaparamiento, tenemos que ir en contra de todas estas cosas. Ya le dije, Romanos nos dice el apóstol que es el
más difícil de reconocer. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para no caer en este triste deseo de querer cosas que realmente no nos van a hacer feliz? Mire, si esta pandemia nos ha enseñado que las cosas que de verdad valen no se cuantifican por el dinero, y que lo que este mundo nos ofrece a través del dinero es vano, es pasajero, es hueco, es vacío. Lo que de verdad vale, y ya lo vimos, el amor de sus familiares, el amor de su cónyuge, el amor de eso no se compra con dinero. El descanso, la paz del Señor no se compra con dinero. Usted puede tener un montón y al revés, ahora estar preocupado, ahora estar afligido, ahora estar mucho más nervioso porque va perdiendo eso que a usted le da confianza, que le da seguridad. El Señor nos dice que no debemos de poner nuestra paz. Santiago le dice, Timoteo, Pablo también, que no podemos poner nuestra seguridad, nuestra confianza en el dinero, porque este es temporal, este es pasajero. Proverbios dice que tienen alas y se va. Pero ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Yo quiero ir realmente a dos pasajes. Uno en Hebreos 13, verso 5, y el otro en Filipenses, capítulo 4, verso 11. Dice Hebreos 13, verso 5. Y es necesario, es vital para este tiempo de pandemia, para este tiempo de tanto temor, para este tiempo de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, para este tiempo de terror, de pánico, para este tiempo de que no se sabe qué va a pasar con mi trabajo, no se sabe qué va a pasar con mis inversiones, no se sabe qué va a pasar con mi futuro económico. Dice Hebreos 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y a propósito, la Biblia nos enseña que la avaricia es idolatría. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Oiga esto, contento con lo que tenéis ahora. Y esta es una verdad preciosa, y es una verdad que tenemos que aprender, que usted y yo, que el Espíritu Santo, que el Señor nos quiere enseñar. Es una decisión, o la avaricia o el contentamiento, o la insatisfacción o el contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y yo quiero en el nombre del Señor que usted saque de lo que tiene ahora y regocija. Ahí han estado poniendo en las redes sociales una y otra vez. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Que si usted tiene salud, que si usted tiene alimento, si usted tiene una cama, tiene un techo, usted esté contento. Usted es rico, usted es millonario, contento con lo que tenéis ahora. Oiga esta promesa, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el contexto cuando dijo estas palabras a la nación de Israel es en medio de una crisis.
Ellos están en el desierto, ellos están en pánico, ellos están en incertidumbre, ellos están en temor, están atravesando un camino que nunca han recorrido. Van a pelear contra gigantes que nadie se podía sostener. Y Él les dice, no te desampararé ni te dejaré. Y mire que si Dios no cumplió esta promesa, los sacó de Egipto, los llevó por ese desierto tan grande, les proveyó todo, bueno, hasta en este pasaje, les da la carne que tanto anhelaban, pues se las da la carne. Y Moisés hace una pregunta así lógica como la que hizo Felipe. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle comer a esta multitud? Y Dios hace un milagro. Y de una forma maravillosa se provee de carne para estos individuos, cumpliendo su palabra. Mi hermano, si tú estás en temor, Dios te está diciendo en esta noche, no te dejaré, ni te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo, me voy a proveer todo lo que necesitas, emocionalmente, espiritualmente y físicamente yo me voy a proveer. Y dice Filipenses 4, verso 11. Y Filipenses es precioso. Así se le llama, se le conoce como la epístola del gozo. Y el apóstol Pablo una y otra vez nos desafía y nos enseña. A mí me ha enseñado un montón esta carta de Filipenses y este principio. Yo vivía igual que estos, pensando en poseer, pensando en acumular, pensando que si tenía un montón de cosas iba a ser feliz. ¡Qué error! ¡Qué error! Y dice Filipenses 4, verso 1, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Yo le animo, mi hermano, en esta noche, que usted tome la decisión de aprender a contentarse. He aprendido a contentarme. Y dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Qué hermoso, mi hermano, el don del contentamiento. Dice en el verso 12 de Filipenses 4, sé vivir humildemente. Este COVID nos está enseñando a vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nos está enseñando a tener escasez y en algunos momentos hemos sido bendecidos. A alguien Dios ha tocado su corazón y hemos tenido, en medio de esta pandemia, hemos tenido momentos de escasez y momentos de abundancia. Y luego sigue escribiendo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dios hace, a través de situaciones como esta, nos hace aprender. ¿Aprender qué? A estar contentos. A estar contentos en la escasez. A estar contentos en la necesidad. Y mi hermano, si usted realmente está pasando necesidad, llámenos a cualquiera de nosotros, llame a cualquiera de los pastores. Dios se ha provisto de una forma increíble. Comenzamos con ese proyecto, por fe, de bendecir a 100 familias en medio de esta situación tan triste. Gente que ha perdido su trabajo,
gente que vive del diario vivir y hoy por hoy no puede ir a vender sus cositas, como nosotros decimos. Y nos pusimos esa meta. Y Dios ha sido increíble, mi hermano. Dios ha sido grande. Llegamos a la meta ya hace algunos días atrás y hemos sobrepasado la meta. Y el Señor ha traído provisión para no sé cuántas ya. El pastor Rudy sabe mejor. Más de 150 familias. A mí me impactó que gente que yo por lo menos no conocía, familiares de hermanos de la iglesia, han dado generosamente en medio de esta situación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero aprendamos como el apóstol, en todo y por todo, enseñados. Y luego pues termina con ese precioso pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Y claro que sí. Usted y yo, en el poder de Dios, vamos a salir adelante de esta situación y vamos a salir generosos, vamos a salir consagrados, vamos a salir con una vida de oración. Yo realmente me gozo y le doy gloria a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo en medio de esta pandemia. Ya perdí la cuenta, pero ya son más de 2 meses y algo de estar así, en una situación para nada normal. Pero Dios ha venido abriendo camino. Dios ha venido ganando pequeñas batallas. Ha venido de poco a poco. Y en todo ese proceso nos ha ido fortaleciendo. En todo ese proceso nos ha ido enseñando. En todo ese proceso cada día nos ha ido moldeando. Cada día ha ido formando nuestro carácter, nuestro interior. Cada día nos hemos ido pareciendo más a Jesús. ¿Cuántos han crecido? Realmente, ¿cuántos han crecido? Entramos de una manera a este tiempo de pandemia y Dios ha hecho una obra maravillosa en todo ese trayecto. Y creo que al final vamos a ser mejores cristianos, vamos a ser mejores seguidores de Jesús, mejores discípulos de Él. Y vamos a tener una iglesia con mayor profundidad, toda la comunión, todo eso que nos hemos estado extrañando, todo eso ha venido a ayudarnos de una forma increíble. Quiero que terminemos aquí en este pasaje de Números, porque hay tantas lecciones, pero tenemos otras más por delante. Y hay un desafío en el verso 23, Dios está diciendo: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Oiga esto: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dios nos está desafiando en medio de esto, a que le creamos a Él, que le creamos sinceramente. Si le habíamos creído así, de a poquito, pues hoy va a ser totalmente diferente. Y dice en el verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que al menos recogió 10 montones, y lo extendieron para sí a lo largo del alrededor del campamento. Oiga esto: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová
se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy, muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones más serias de considerar? Claro que estamos viendo el ministerio de intercesión de parte de Moisés a favor de esta nación, pero tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, muy presente. Tenemos que conocer bien qué es lo que desata la ira de Dios sobre las naciones y sobre algún individuo. Muchas veces Dios llega con juicio a la vida de algunas personas y tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Hemos visto que la idolatría, la apostasía, la corrupción nos aleja de Dios y desata su enojo. Hemos visto que un liderazgo pusilánime, un liderazgo que no va de acuerdo a sus principios, desata la ira de Dios. Hemos visto que también la queja puede llevar a situaciones de enojo de parte de Dios. Y ahora pues el pecado más difícil de identificar, aquel que nos hace menospreciar lo que Dios se ha provisto. Mire, mi hermano, usted y yo, todo lo que tenemos es porque Dios se ha provisto para llenar nuestras necesidades. Y tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado a este momento. Y este contentamiento no quiere decir que no vamos a tener anhelos, que no vamos a tener sueños, que no vamos a tener objetivos, que no vamos a tener deseos genuinos. No quiere. Pablo en el mismo pasaje y en la misma epístola dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y dice, prosigo a la meta, prosigo al llamamiento. Y no significa eso. Significa que tenemos un corazón que no está codiciando para ser feliz, para estar dichoso, para tener paz. No necesita esas cosas externas que solo son fachadas, solo son fantasías, solo son una ilusión. Que el verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera descanso para el alma está en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, que es el fruto, que es nuestra relación con Él. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos y en esta tierra? Sino a ti, mi hermano, a ti, hablándole a Dios. Y de la misma manera, mi hermano, usted y yo podemos estar contentos y disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Dice la palabra que nos da en abundancia las cosas para que las disfrutemos. Pero todo eso conlleva un proceso de refinamiento, un proceso de madurez, un proceso de crecimiento en nuestro interior. La gente inmadura, los bebitos, son los que caen en esa trampa. Pero usted y yo, que ya caminamos bastante, ya es tiempo que aprendamos a contentarnos, a estar felices y satisfechos y regocijantes y agradecidos con la provisión que Dios nos da. Eso va a cambiar nuestras vidas. Eso va a cambiar nuestro corazón. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, Señor, en esta noche. Siempre, Señor, con gratitud en nuestro corazón.
Gracias porque tú te has provisto de todo lo que necesitamos. Te bendecimos en esta noche, Dios, agradecido por todo lo que tú te has provisto, Señor, a través de toda esta pandemia, Dios. Gracias, Señor, gracias, porque tú permitiste esta situación y no teníamos ni idea de las cosas grandes, valiosas y profundas que tú nos ibas a dar. Sobre todo, Dios, hemos crecido para contigo. Hemos crecido, Señor, en relacionarnos con tu persona. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en esta noche. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias de nuevo, hermanos. Muchas gracias por su atención. Que la bendición de Dios y la provisión de Dios y el contentamiento de Dios caiga sobre sus vidas. Dios me lo bendiga.